Está con nosotros Miguel Ángel Toma, con quien me gustaría empezar hablando de este tema. O sea, él... ¿Cómo andás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Edith? Gracias por venir. No, un gusto. ¿Qué generó que Sergio Massa sea el instrumento de Elisa Carrió para armar semejante revuelo en Juntos por el Cambio? Bueno, habría que preguntarle a la propia doctora Carrió, ¿no? No puedo ser su exégeta. Lo que sí digo es que Carrió tiene una personalidad muy rica, una experiencia muy grande, una historia política significativa. Hacía mucho tiempo que no hablaba. Cuando me enteré que iba a estar en un programa, dije, qué interesante, la quiero escuchar, ¿no? O sea, había generado toda una expectativa. Y la verdad que sentí cierta cuota de frustración, porque yo hubiera preferido que en lugar de entrar en esta disputa interna y esta cuestión, se aprovechara esa oportunidad, porque además tiene elementos y es una persona de entidad política, como para hablarle a la sociedad, ¿no? De qué manera la oposición puede plantearse como alternativa, como opción, digamos, dentro de la democracia, en este juego de intercambios, de cara al 2023. De manera, bueno, esta fue mi percepción y mi sensación, ¿no? Y creo que fue generalizada, porque he hablado con mucha gente y también hubiera esperado otra cosa. Sí, la mayoría de los dirigentes, tiene, ¿no? Los que se dieron por aludidos directamente, porque los mencionó a la mayoría con nombre y apellido, lo que salieron a decir algo que se dice siempre de Carrió, ¿no? Que acá no hay reservas morales de la República, y no tirar ese tipo de acusaciones sin ningún tipo de sustento no genera obviamente un buen clima en la coalición. Ahora, yo lo veníamos planteando desde hace bastante. La oposición estaba bastante cómoda mirando el espectáculo del gobierno, las divisiones, y justo cuando aparece Massa, aparece Carrió a mostrar las incomodidades internas. Por eso yo digo que acá hay algo que analizar independiente, o sea, si las denuncias no tienen sustento en algo que pueda judicializarse, son temas políticos. O sea, ¿qué está pasando políticamente que las coaliciones tienen tantas tensiones internas? Yo creo que esto se explica desde una perspectiva más amplia, Edith, que es la crisis de los partidos políticos. La Argentina tuvo siempre un sistema bipartidista, sí, cuando no teníamos golpes militares, ¿no? Está claro, peronismo y radicalismo es la clave de la mitad del siglo XX en adelante. Cuando entran en crisis los partidos políticos, empiezan a generarse opciones de coaliciones. Y las coaliciones... Y aquel sistema termina de volar por el aire en 2001, ¿no? Que se vayan todos. Bueno, que se vayan todos, se recompone porque es interesante lo que pasa en la crisis del 2001. Pese a que se vayan todos, la existencia de algo que es muy importante porque está ahí en el título que señalabas, la existencia todavía de partidos importantes y de liderazgos en cada uno de los partidos, porque tenías a Duhalde en el peronismo y lo tenías a Alfonsín en el radicalismo. ¿Qué nos permitió eso? Yo fui miembro del gabinete de Duhalde, nos permitió, claro. Antes fui diputado en los primeros meses del gobierno de Duhalde. Nos permitió básicamente constituir una mayoría parlamentaria que le dio entidad porque esos líderes se pusieron de acuerdo y constituimos además un gabinete de coalición, casi de naturaleza parlamentaria. Yo recuerdo que tenía sentado al lado mío en las reuniones de gabinete... esa cosa casi paradojal de que el derrumbe tuvo una salida institucional. Una salida muy sólida. Entonces, yo me acuerdo lo tenía Jaunarena sentado en las reuniones de gabinete, lo tenía al ministro de Justicia. Bueno, es decir, había una coalición. Y había además un equipo. Un equipo. Si había entidad política, había solidez parlamentaria para poder aprobar los elementos, las leyes necesarias, había también un equipo que había estado preparado para asumir la crisis de la salida de la convertibilidad. En aquel momento vos estuviste ahí. ¿Tuviste la sensación o la certeza, pero por lo menos la sensación de que se estaba saliendo con todos? Sí. La percepción, digamos, que el que se vayan todos los juntó a todos, o nos juntó a todos. Y esto dio entidad y solidez. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que hoy esté casi aceptado como una norma de fuego, que no se puede volver a esa cuestión, estando, yo diría que estamos en un 2001, o peor, pero con sistema político? Peor pero con sistema político. Sí, sí, claro. A lo que apunto fundamentalmente es, y termino con la idea que había empezado,
que las coaliciones, a diferencia de los partidos, no tienen liderazgos fuertes, porque son la sumatoria de sectores. Por lo tanto, hasta que una coalición logra consolidar liderazgos, pasa un tiempo significativo. Y el tiempo significativo que está pasando ahora, en un sentido es bueno, porque la horizontalidad favorece el diálogo interno, cuando hay vocación de diálogo interno. Pero al mismo tiempo, la demora, frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo y con la ausencia de liderazgo, bueno, empieza a generar este tipo de situaciones que estamos viendo. El problema de la Argentina no es de algún modo que nos enamoramos de las formas porque nos dan éxito durante tal tiempo que después las estiramos hasta cuando no dan más y terminamos en una crisis, Sí. porque nos pasa en la economía, nos pasó con la convertibilidad, no pudimos salir de la convertibilidad a tiempo y terminamos en el que se vayan todos Bueno, y en la en el- explosión del sistema. Y ahora salimos de aquel que se vayan todos con un sistema otra vez bipolar, digamos, con un kirchnerismo y un macrismo como dos que se hicieron fuertes en la contradicción, se hicieron fuertes y se constituyeron en la contradicción, una contradicción de la que no podemos salir. A ver, estamos de alguna manera invadidos por el vamos viendo. Cuando me refiero al vamos viendo, estoy diciendo en ambas coaliciones, ¿no? En ambos espacios. Yo lo que creo, sinceramente, Eddie, es que de la crisis del 2001 salimos con estas características. Yo espero realmente, y lo digo como opositor, espero que Sergio Massa le vaya bien, porque la situación económica de la Argentina y la debilidad política que estamos viendo, particularmente en la coalición gobernante, nos hace preocupar frente al futuro. Ahora, si al mismo tiempo no somos capaces en ambos espacios de consolidar liderazgos claros y propuestas claras, el problema que yo estoy viendo en el Frente de Todos es casi equivalente al problema que estoy viendo dentro de nuestro propio espacio. El Frente de Todos no ha armado un plan de gobierno. Tiene una Y desde la oposición todavía tampoco y lo la tiene. oposición estamos demorando en homogeneizar una propuesta que permita que todos los que participamos de este espacio podamos decirle a la sociedad, miren, la propuesta que tenemos para resolver esta crisis es esta, y tener un discurso unificado. Entonces, me parece que la demora en consolidar liderazgos y al mismo tiempo la demora en generar una propuesta que nos unifique en cuanto al mensaje a la sociedad, bueno, son elementos que lejos de alejarnos de la crisis, nos comprometen todavía más con la crisis, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar una picando. ¿Cómo no? Y voy a recordar algo que vivimos juntos hace muy poco tiempo, que fue público, porque fue un programa de televisión. Estuvimos en una emisión especial de sábado a la noche Sí. con Fantino en Animales Sueltos. El clima de ese momento, incluso discutimos acaloradamente en un Sí, momento, el clima en ese momento era casi de desguace del gobierno nacional. Así es. Y de la posibilidad, incluso manifiesta en esa mesa, no fue tu posición explícita, pero se planteó en esa mesa de llamar a una asamblea parlamentaria, elegir un nuevo presidente, etcétera, etcétera. La pregunta que te dejo picando para después de la pausa es si la llegada de Sergio Massa a esta nueva posición atemperó las cosas, desinfló eso y genera, por lo menos desde tu punto de vista, parece que no desde el punto de vista de Carrió por lo menos, condiciones como para decir, bueno, a ver, ¿conversamos un poquito más? ¿Cómo no? Ya volvemos. Martín Angulo, ¿novedades judiciales? Sí, el FBI ya inspeccionó el avión iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza y que hoy la justicia incautó también a nombre de la justicia de los Estados Unidos. El pedido de la inspección había sido solicitado por la justicia de los Estados Unidos, que cuando pidió que también el avión quede incautado a su nombre, solicitó una inspección. Esa inspección, lo contábamos hace un ratito, fue avalada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que también incautó a nombre de los Estados Unidos el avión, y ese procedimiento ya se realizó. No hay todavía muchos detalles de en qué consistió, pero sí en un procedimiento conjunto del FBI con la justicia de Argentina. Estados Unidos
ya entró, ya inspeccionó el avión retenido en Ezeiza. Bueno, nosotros estamos con Miguel Ángel Toma, que tuvo la gentileza de quedarse, aguantarse el corte. Miguel, me gustaría, ahora después de la pregunta que quedó pendiente, que hablemos del tema del avión, porque, bueno, vos sos, entre otras cosas, un especialista en temas de inteligencia, fuiste jefe de inteligencia en la Argentina. Pero había quedado este tema. La última vez que nos encontramos, el clima era casi de que Alberto Fernández se iba de alguna manera. Eso no sucedió, felizmente, por lo menos desde mi punto de vista, porque las crisis institucionales siempre las pagan no los que las protagonizan, sino los que verdaderamente las sufren. Pero bueno, parecía hasta ahora que saltó Carrió que la designación de Sergio Massa generaba por lo menos un interregno de decir se puede conversar un poco más. Sí, retomando lo que habíamos estado charlando, Eddie, en aquel momento, me acuerdo que estaba Carlos Rucauf también. Sí. Habíamos evaluado que si la crisis se profundizaba, esto terminaba en un anticipo de elecciones, vos recordás. Bueno, yo creo que la llegada de Sergio Massa lo que regenera es una expectativa. Ahora, esa expectativa, por eso creo que hay que abrir un compás de espera respecto de lo que haga, pero esa expectativa también está vinculada al soporte político que la coalición gobernante pueda darle. Estábamos esperando, o sea, creo que la sociedad y básicamente el mercado, los factores, digamos, de la producción y del trabajo, estaban esperando una adhesión más clara, más definida que una simple foto. Además, por ejemplo, el hecho de la demora en nombrar al número 2, a su viceministro, tampoco es un dato que sirve. Y esto no es producto de una acción de la oposición. Sí, eso muestra que siguen las tensiones y los desacuerdos en temas no poco sensibles, porque estás hablando del jefe de economistas de un ministro que no es economista. Que no es economista, efectivamente. Bueno, que está además puesto en este lugar por su condición de político, claro. Esto es evidente. Entonces necesita, obviamente, por lo tanto, la demora, porque hubo contradicciones internas en nombrar a su viceministro, es una pésima señal para quienes miran de afuera esto. Dicen ahora, que fueron los tuits pasados de Rubinstein criticando a Cristina, pero si fuera por las críticas y las cosas que se dijeron... Ni Alberto Fernández ni Sergio Massa. No existiría el Frente de Todos y tantas otras fuerzas políticas en la Argentina. Claro, a partir de eso viene esta reacción de parte de Elisa Carrió. Bueno, la verdad, yo creo que nosotros digo como oposición, que además la oposición tiene actitudes muy constructivas. Yo quiero reivindicar una cuestión, por ejemplo, que fue el apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario. Si no lo hubiéramos tenido, hoy estábamos en default, Eddie. Es decir, estamos fuera del mundo. Hubo una actitud muy responsable de la oposición en ese sentido. Y creo que ahora también hay una actitud responsable respecto de esperar. Si Massa es capaz de obtener el apoyo interno, como se lo está esperando, y además adoptar políticas que terminen liberando a los argentinos y a la producción argentina de todos los cepos que hoy tiene. Este es el grave problema. Si quiere resolver el problema del déficit fiscal aumentando impuestos, vamos mal. Si quiere resolverlo por el lado, y puede, de abrir la creatividad, el potencial, arreglar y tener acuerdos para obtener inversión extranjera. Por eso el manejo, y termino con esto, el manejo de la política exterior es central. No podemos seguir en la ambigüedad donde un embajador en Venezuela recibe hoy a quien insultó prácticamente al presidente y además dice voy a hacer el puente de plata para llevar el planteo de Venezuela para resolver el avión. Y aquí imbricamos con el tema del avión. Ahí vamos al tema del avión, pero quiero cerrar este tema de la expectativa porque vos sos un político. Aparte sos un político que, vamos al tema que viene, que es el del avión y tu especialidad en la inteligencia, que también es la previsión, ¿no? O sea, es prepararse para ver lo que viene. Y de ese punto de vista, la expectativa puede estar muy buena, pero la expectativa también te puede cocinar porque te pone en el centro del punto de la expectativa mira, ¿no? Tiene dos problemas, Eddie. Uno, no vaya a ser tan grande que después, aunque haya logros, venga la frustración. Y segundo, tiene tiempos, tiene plazos. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos ahora? ¿Se habla de fin de año? ¿Se habla de 100 días? Se habla mundial, las fiestas, enero? Se abre un plazo que va a ser mayor o menor en la medida en que conozcamos el plan. Porque todavía no tenemos el conocimiento de cuál es el plan que piensan llevar a la práctica. Me parece que ahí es donde está la clave, ¿no? Esto es equivalente, y lo digo casi como una autocrítica, equivalente a lo que nos pasa a la oposición. También nosotros tenemos que tener un programa
para ofrecerle a la sociedad. Y me parece que en eso tenemos que poner la energía y no en peleas secundarias internas. Te doy mi posición sintética sobre el tema del avión. Sí. Que la justicia actúe rápido, no está actuando ya muy rápido, ya está un poco en mora, me parece a mí, y que actúe independientemente tanto de Venezuela como de los Estados Unidos. Esa es mi posición, pero vos sabes más. Mira, no, voy a darte un dato porque yo he sido protagonista de esto. En el año 91 se firma un acuerdo que es el Acuerdo de Protección de Inversiones Argentinas Norteamericanas. Fue un acuerdo hecho en la administración de Carlos Menem. Yo en aquel momento era diputado y estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue hacia finales del 91, en el 92 viene al Congreso y votamos casi por unanimidad en las dos cámaras, ratificamos el acuerdo este. Y lo que está haciendo ahora el juez Villena, dándole intervención al FBI, está perfectamente encuadrado en ese acuerdo que hoy está es en ley. línea con este acuerdo. Absolutamente. Y él lo tiene que cumplir como juez. Claro, porque no te olvides que los tratados internacionales ratificados por el Congreso tienen rango Pero esta no es una empresa constitucional. norteamericana, es una empresa venezolana No, de origen iraní. Pero el problema es que el avión es de origen norteamericano y este es un De fabricación, ¿no? de origen americano. Es un Claro, Boeing. sí, de fabricación Boeing. Es decir, es casi un emblema de Estados Unidos. Y ahí lo que aparece es que ha habido una transferencia de este avión no habiendo sido autorizada en su momento, siendo que es de tecnología americana, una transferencia además a un país que está catalogado por el gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro, como un avión vinculado a actividades terroristas. Entonces lo que ha hecho el juez Villena es absolutamente legal y legítimo porque está cumpliendo con un acuerdo ratificado por el Congreso. Está fuera de discusión. Nos contaba Martín Angulo recién en la apertura de este último bloque de Para que sepas que en efecto el FBI hizo el pedido y ya revisó el avión. Perfecto. Por la información o la experiencia que tenés, ¿vos crees que vamos a tener novedades? Porque a mí, yo decía en otra parte del programa, creo que vos no habías llegado, ni siquiera estabas afuera esperando, que digo que destrato un poco, ¿no? Estás investigando, revisaste el avión, hiciste todos los peritajes que tenía que hacer y cae el FBI de golpe 2 meses después y te dice, quiero revisar yo. Suena a falta de confianza. No, el problema es otro. El problema es otro. No es la justicia para mí la que se demoró. Acá hubo una demora por parte del Poder Ejecutivo. Es más, yo tengo cierta experiencia en aviación. He sido muchos años piloto. Y un Boeing 747, vos no lo podés revisar por la PSA. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud tan grande que necesitas ingenieros o mecánicos que hayan trabajado en un Boeing 747. Vos podés ingresar al Boeing. Que le conozcan hasta la última pieza, claro, para poder peritarla bien. Lo que se llama las tapas de inspección externas. Y ahí podés poner cualquier cosa. Yo creo que quien ha revisado del FBI lo ha hecho desde un lugar con una técnica, con mayor especialización. Exactamente. Y me parece que eso es bueno porque en el marco del acuerdo que existe nos puede dar los elementos para que la justicia argentina pueda suplir las demoras que tuvo el Ejecutivo en su momento. Miguel Ángel Toma, gracias por haber venido a Gracias Para que por la sepas. invitación. Gracias.